vamos a iniciar este estudio y de verdad que para mí ha sido un reto este libro porque les voy a contar un poquito la historia de cómo es que escogimos este tema. Este libro me lo regaló el año pasado mi esposo. Yo no sé por qué, fíjense, ¿verdad? Quizás dijo, este tema le no, vino y me dijo, mira, te compré estos libros y empecé, a mí me gusta mucho leer y dije, bueno, le conté, creo que a Ingrid le conté del libro y yo bien emocionada, ¿verdad? Que iba a leer un nuevo libro y mientras me pasó como dice Astrid, empecé a leerlo y yo dije, ay, Dios mío, dije yo, esto sí que está algo fuerte para mí, dije yo, pero lo tomé como un reto y de verdad vi como Dios fue hablándome en muchas áreas de mi vida y llegó un momento en que dije, no, este libro yo no me quiero quedar sola con esto, ¿verdad? Quiero compartirlo y entonces fue así como surgió la idea, ¿verdad? La sugerencia de que lo estudiáramos todas juntas y bueno, pues hoy estamos iniciando, yo sé que va a ser de bendición para cada una de nosotras, vamos a tener un equipo de maestras, ¿verdad? Entre ellas aquí tenemos a Esperanza que va a estar con nosotras, va a estar Senia también. Y bueno, ustedes saben que una de las maestras que también gozábamos mucho las enseñanzas de ella era de Rubí, pero ella está en un mejor lugar que nosotras, hermanas. Así que gocémonos también, ¿verdad? Recordando sus enseñanzas. Y bueno, pues hoy quiero que ustedes, por favor, agarren su Biblia, lo vamos a leer este versículo una y otra vez. Es increíble, hermanas, cómo de 3 versículos vamos a estar estudiando todo un año. ¿Se pueden imaginar? Imagínense la riqueza que hay en esto. En la palabra de Dios, con 2 o 3 versículos, le vamos a sacar todo el jugo a través de estos estudios. Así que agarre su Biblia, por favor, agarre un cuadernito, porque hoy vamos a escribir algunas cosas. Yo quiero que ustedes tengan ahí a la mano un cuadernito, por favor, y un lápiz. Así que bueno, pues iniciemos esto, ¿verdad? El llamado supremo de la mujer. Y vamos a comenzar hablando de un llamado a una vida piadosa. Todas, como dije al inicio, todas somos llamadas a una vida piadosa, pero cuando uno dice, bueno, me están llamando a una vida piadosa, es como que inconscientemente, hermanas, no me dejan mentir, se nos viene como una vida aburrida, ¿verdad? Como una vida así como toda ceremoniosa, algo religioso. Yo crecí, les voy a contar que yo crecí en un colegio de monjas. Por 15 años estudié en colegio de monjas. Entonces, en mi mente cuando dice piadosa o reverencia, es como se me viene así a la mente todos esos años cuando entraba a la capilla, ¿verdad? Y veía a las monjitas ahí caminando, algo parecido a lo que dice la autora, pero vamos a hablar un poco más de eso, ¿verdad? Más adelante. Entonces, a mí esa imagen, a mí se me hacía como algo aburrido, como algo demasiado religioso, pero al estudiar realmente lo que es una vida piadosa, me doy cuenta que no es eso. Realmente no es una vida aburrida, no es una vida así como rara, ¿verdad? Encerrada. No, una vida piadosa es una vida de verdad de oro, una vida valiosa, una vida alegre, gozosa en el Señor. Pero lo vamos a ir estudiando poco a poco, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar de este punto de partida diciendo que todas y cada una de nosotras estamos siendo llamadas por Dios, somos llamadas por Dios a vivir una vida diferente quizás a la que hemos estado viviendo o la que estamos viviendo, una vida que realmente le agrade a Él. Entonces, vamos a dar una mirada alrededor y esta mirada alrededor, yo quiero que vayamos al contexto de este pasaje, porque, bueno, son 2 o 3 versículos que están dedicados a la mujer. Como dice la autora, dice, es el pasaje color rosa, dice ella, ¿verdad? Le llama así porque está dedicada a las mujeres. Pero estos pocos versículos tienen un marco muy amplio. Y esta es la carta de Tito. Ustedes recordarán que Tito era un colaborador de Pablo
y este hombre se había quedado trabajando en la isla de Creta. Quiero que vayamos desde el versículo 1, por favor. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Bueno, estamos viendo, ¿a quién está dirigida esta carta entonces? A un hombre, a Tito. Tito era un colaborador de Pablo y esta carta la escribió alrededor del año 65, más o menos 64, 65, más o menos en el mismo tiempo que Pablo escribió a Timoteo. Solamente que Tito estaba en la isla de Creta y ahí él estaba como pastor, digamos, ¿verdad? Era el líder, era el anciano encargado, el que tenía la responsabilidad de esta iglesia que se estaba formando. Recuerden que todas las iglesias en ese entonces estaban en formación. Ahí sí que a lo mejor unas eran mega iglesias porque eran de miles, ¿verdad? Pero otros eran grupos más pequeños. En este caso, Pablo le está escribiendo a Tito y le está dando indicaciones de cómo los hombres líderes de la iglesia debían comportarse. Y me llama la atención algo muy clave que dice aquí. Miren, yo tengo la versión de la NTV, la nueva traducción viviente. Me gusta porque es un poquito como más explicada esa versión. Y dice, fíjense, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Lo voy a repetir. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Si lo vemos así rápido, este versículo, yo lo que puedo decir es que Pablo le estaba diciendo a Tito, Tito, vive lo que crees, vive lo que tú estás enseñando, ¿verdad? Vive la palabra de Dios. Entonces, partamos de esto, hermanas. Lo que Pablo le está diciendo a Tito en esta carta es que todo líder y todo creyente debe tener una vida que refleje lo que aprende de la palabra de Dios. O sea, nosotras, hermanas, empecemos por este gran reto, porque esto es de retos, hermanas. Nos hemos reunido hoy para aprender de la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Se oye tan espiritual. Pero el punto, hermanas, es que lo que hoy estamos comenzando a aprender o que ya hemos aprendido anteriormente, nuestra vida lo debe reflejar. Porque entonces, hermanas, podemos caer en que nos reunimos cada miércoles, cada estudio bíblico y todas contentas, aprendemos algo nuevo, nos emocionamos, cerramos la computadora y otra vez la misma vida que llevamos. Lo mismo de siempre, las mismas actitudes. No, fíjense lo que Pablo le está diciendo a Tito. Tito, fomenta la clase de vida. Bueno, quítale el nombre Tito y póngale Susi, póngale su propio nombre, por favor. Fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. O sea, hermanas, que el reto hoy es reflejar lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y sigue diciendo Pablo a Tito, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Fíjense lo que a hombres les está diciendo, ¿verdad? Estos hombres mayores, los ancianos que podían ser líderes, pero también hombres, también podría ser maduros, ¿verdad? De edad. Y dice, estos hombres deben de ejercitar el dominio propio, deben de ser dignos de respeto y vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida, estar llenos de amor y de paciencia. Y dice, entonces hay un conectivo ahí en el versículo 3, que por favor quiero que lo subrayen. Ok, ustedes pueden decir, ah, bueno, esto es para los hombres. Pero miren lo que dice el versículo 3. Por favor, alguien que me diga la palabra con la que comienza el versículo 3. En algunas versiones dice a sí mismo.
Pero la nueva Asimismo. traducción viviente dice de manera similar. Exactamente. Así dice, asimismo, de la misma manera, o como dice la NTV, de manera similar. Hay una versión que dice de la misma manera, o sea, lo mismo que le debe de enseñar a los hombres de vivir sabiamente, de vivir en amor y paciencia, lo mismo le debe de enseñar a las mujeres. Ahora, voy a un punto aquí porque muchos nos dicen, bueno, así mismo que las ancianas, y dicen, muchos dicen que las ancianas se refiere a mujeres líderes. Como los ancianos en la iglesia, también habían ancianas, pero fíjense que en el original la palabra con la que se refiere, y se los voy a leer literalmente de aquí del original, para que no digan que yo me lo estoy inventando, ¿verdad? Pero dice que las viejas, dice, fíjense, que las viejas. Entonces, esta palabra viejas, aquí en el original se está refiriendo a mujeres mayores de edad y no se está refiriendo despectivamente, ¿verdad? No como uno ahora que dice, ah, las viejitas. No, 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 no. No es una forma despectiva con la que Pablo se está refiriendo a las mujeres mayores, sino que se supone que estas mujeres tienen un poquito más de experiencia en la vida y por eso ellas deben de aprender esta conducta que debe de reflejar lo que la palabra de Dios dice. Recuerden que esta iglesia se estaba formando con personas de toda nacionalidad. Algunas eran judías que se estaban convirtiendo al cristianismo, otras eran gentiles. Entonces, a lo mejor tenían otro tipo de conductas. Por eso Pablo les está diciendo, enséñale a esas mujeres que ya están mayores que se deben de comportar conforme a la palabra de Dios. Porque a lo mejor su tipo de conducta podía ser distinta, ¿verdad? O sea, por su cultura, por las costumbres que tenían ahí, debían de tener cambios en su forma de andar, de conducirse. Pero vamos a ir viendo estos dos versículos bien detalladamente a lo largo de los estudios. Entonces hoy nos vamos a centrar en esto, en la primera parte que dice, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Así dice mi versión. Enséñales a que tengan una vida o a vivir de una manera que honre a Dios. Entonces, hermanas, aquí el reto, el llamado que Dios nos está haciendo es que tengamos una vida que honre a Dios. Una vida no solo en un aspecto de nuestra vida, sino una vida completa, integral, que honre a Dios. Y yo quiero que aquí empecemos nosotras a hacer una mirada retrospectiva, ¿verdad? Con nosotras mismas y que nos veamos hasta el fondo de nuestro corazón y que digamos y veamos si realmente estamos honrando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con los hijos, cuando en el esposo, con las amigas, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Hermanas, somos mujeres tan versátiles, ¿verdad? Tenemos tantas áreas en nuestra vida y todas esas áreas deben de estar sometidas a Dios para poder honrarle a Él. Ese es el reto. Entonces, Pablo le está diciendo, dile a las mujeres, enséñale a las mujeres mayores a que tengan una vida que honre a Dios. Ok. Partiendo de esto, pongo esta imagen para recordar lo que la autora nos dijo, ¿verdad? En el libro. Ella nos da el reto de vivir una vida piadosa porque ella nos cuenta en el libro cómo su visita a esta catedral, yo puse esta foto de la catedral en Inglaterra, donde estaba esta autora que fue con su esposo, ¿verdad? Y ella nos cuenta cómo iban caminando con un grupo de turistas que andaban ahí visitando la catedral y de repente empezaron a escuchar un canto muy, por decirlo así, ceremonioso y se dieron cuenta que era el coro de la catedral que estaban ensayando.
pero era un ambiente tan especial. Era algo, como ella dice, de repente algo superior, ¿verdad? Algo muy espiritual, de tal manera que ellos iban haciendo como ruido, yo me lo imagino, ¿verdad? Todo turista cuando entra en un lugar empieza, ay, mira, y va hablando, y mira esto, y mira lo otro, y de repente se fueron impregnando del ambiente de ese lugar, de tal manera que empezaron a callar y a escuchar lo que estaba sucediendo y a caminar más despacio y con más cuidado. Y dice ella que eso le cambió la vida, le cambió la perspectiva de lo que era una vida piadosa. Era algo tan ceremonioso que los incitó, los inspiró a tener respeto por el lugar mismo, pero eso mismo, ese respeto los llevaba a una adoración a Dios, dice ella. Yo me imagino ese momento y trato de vivirlo y digo, wow, o sea, me cambió mi perspectiva de lo que era una iglesia así, ¿verdad? Porque, como les digo, crecí en un colegio de monjas y eso era de todos los días entrar a la capilla, ver a las monjitas ahí hincadas y sí, de repente se sentía así una tranquilidad, pero a mí en lo personal se me hacía algo demasiado pesado, no sé, era una carga religiosa muy pesada que yo desde chiquita yo decía, ¿por qué hay que hacer eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? En mi mente, ¿no? A mí me cambió mucho lo que la autora describe ahí, porque me hizo ver que Dios sí es digno de ese respeto. Recuerdo en una iglesia aquí en Guatemala, y la voy a mencionar, es la iglesia Filadelfia, que está en la Avenida Bolívar. Mi esposo y yo estuvimos 3 años ahí pastoreando en la primera etapa aquí en Guatemala, perdón, antes de irnos a Guadalajara. Y algo que a mí me llamaba la atención es que enfrente de esa iglesia, en el púlpito, hacia arriba del púlpito, decía, santidad a Jehová, decía. Pero cuando yo veía eso, a mí no sé, siempre me daba como, le soy sincera, no me inspiraba, me daba como una sensación de temor, como que era por miedo que uno iba a actuar, ¿no? O que no iba a hacer algo por miedo a Dios. Claro que nosotros sabemos que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y que Él merece respeto. Pero saben, hermanas, o sea, yo me pongo a pensar con esta imagen, lo que creo que tenemos que cambiar en nuestra mente es que una vida piadosa no es una vida aburrida, no es una vida religiosa, no es una vida superficial o una espiritualidad superficial, porque podemos hacer muchas cosas superficialmente pensando que estamos honrando a Dios. Y lo que Dios ve es el corazón realmente. Y cuando Dios ve el corazón y nuestro corazón está limpio y puro delante de Él, eso se va a reflejar en una vida de santidad, pero no necesariamente tiene que ser una vida aburrida, una vida triste, una vida sin gracia. Vivir en piedad, como vamos a ver más adelante, es una vida en la presencia del Señor, es una vida con gozo en el Señor, es una vida fructífera en el Señor. Y es una vida de alegría también, porque Dios nos manda a vivir en abundancia, una vida abundante. Entonces, bueno, pongo esta imagen para que recordemos lo que la autora nos había dicho. Y en base a eso, entonces veamos qué es piedad. La piedad es un requisito esencial para una vida de devoción a Dios, ¿verdad? Cuando decimos una vida de devoción a Dios, no es que todos los días tenemos que estar todo el día de rodillas o todo el día sentada leyendo mi Biblia. Una vida de devoción se refiere a qué, hermana? Se refiere a que toda nuestra vida puede estar enfocada en Dios. En donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos y sea lo que sea que estemos haciendo, nuestra mente siempre debe de estar enfocada en las cosas de Dios. Cuando estamos cocinando, cuando estamos haciendo ejercicios, cuando estamos en la familia, en la mesa, hablando, cuando estamos con las amigas,
En todo lugar, nuestra mente debe de estar siempre enfocada a Dios para tener una vida que le agrade a Él, que sea de devoción a Él. Y la piedad dice que es un requisito esencial para tener una vida de devoción, una vida que le agrade a Dios. Entonces, veamos qué es esto, ¿verdad? La piedad. En resumen, hermanas, el reflejo de lo que hay en nuestro corazón, eso es en base a nuestra relación con Dios y eso es lo que se va a reflejar. O sea, una vida de devoción, una vida de piedad, es el reflejo de nuestra relación con Dios. Si usted y yo no tenemos una verdadera relación con Dios en la intimidad, eso se va a reflejar. Se refleja por medio de nuestro hablar, de nuestra conducta, de nuestras actitudes. Miren, hermanas, eso es de veras, las actitudes, aunque creamos que la gente no se da cuenta, sí se dan cuenta. ¿Sí o no, hermanas? Usted me puede decir, Susi tuvo una mala actitud, ¿verdad? Y yo ni en cuenta me di que usted ya se dio cuenta, pero todas nos damos cuenta de las actitudes que hay en nuestro corazón. Una mirada, un gesto, eso lo podemos reflejar, nuestra relación con Dios. Pero qué reto más grande el que Pablo nos hace, hermanos, aquí. Porque dice que nuestra conducta debe de ser con reverencia, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esa vida de piedad es el reflejo de nuestra relación con Dios. Veamos entonces qué dice Tito 2:3 otra vez. Aquí puse diferentes formas de traducir esa frase, por lo menos 4 puse aquí. El versículo 3 dice que las mujeres sean reverentes en su porte, dice una versión. Otra versión dice reverentes en su conducta. ¿Van viendo ustedes ahí cosas que se asemejan en las traducciones? Otra versión dice porte santo. Y la versión que yo estoy utilizando dice que las mujeres aprendan a vivir de una manera que honre a Dios. Basándonos en cualquiera de estas versiones, esta frase, miren a lo que nos lleva, a esta pregunta: ¿qué es la piedad? Y vamos a ver entonces qué es la piedad. Explicó la autora en el libro, dice que reverente en el griego, el original, la autora lo menciona, es la palabra o frase hieroprepes, que significa sagrado o apropiado. Yo quiero que haga un ejercicio ahorita usted, por favor, en su celular o si tiene un diccionario a la mano, busque la palabra reverente, por favor. Rapidito ahí en la Real Academia Española, que esa todo nos saca de dudas, o en cualquier diccionario que usted tenga, busque la palabra reverente y cuéntenos qué definición encuentra. Yo tenía la definición de reverencia y Ingrid. dice que es respeto o veneración, un respeto en sumo grado por su santidad, por su dignidad o por sus grandes virtudes. Muy bien, o sea, entonces, como nos dice Ingrid, es respeto y reverencia a lo sagrado, dijiste. ¿Nos podrías repetir? Respeto o veneración. Veneración. Respeto en sumo grado por su santidad, dignidad o por sus grandes virtudes. Fíjense, respeto o veneración. Reverente es alguien que ejerce reverencia. Entonces, Ingrid nos hizo el favor de ampliar esa parte de reverencia que dice que es respeto o veneración. Veamos la otra definición, que es comportamiento o porte, como en otras versiones dice porte. Es el comportamiento. Busquen, por favor, hagan lo mismo en el diccionario y a ver qué es lo que dice el diccionario. Entre otras definiciones dice presencia o aspecto de una persona, mayor o menor decencia o lucimiento con que se presenta o se trata. Otra definición que tengo aquí es modo de gobernarse y portarse en conducta y acciones.
Ok, muy bien. Esa tengo yo, la palabra porte o comportamiento, pero aquí yo busqué porte y dice que es el modo de gobernarse y portarse en conducta y acciones. Esto tiene mucho que ver con lo que dice la autora, que dice que comportamiento tiene relación con la condición de algo, o sea, se relaciona con algo más. En este caso, hermanas, cuando la palabra de Dios aquí nos está diciendo, Pablo, que las mujeres debemos de tener un porte reverente, significa, en resumidas cuentas, que nuestro comportamiento se debe de relacionar con el respeto que nosotros le tenemos a Dios. O sea, ¿se da cuenta cómo estoy yo tratando de unir estas definiciones? Nuestra vida, nuestra conducta se tiene que ver reflejado lo que está adentro de nosotras. Nuestro comportamiento se relaciona con el respeto o con la reverencia que nosotros le demos a Dios. Si en nuestro interior no tenemos reverencia y respeto a Dios, se va a ver reflejado en lo que hacemos, en lo que decimos, en la forma en que actuamos día con día. Pero si dentro de nosotros, en nuestro corazón, hay una verdadera reverencia a Dios, hermanas, eso se va a reflejar en nuestra conducta. Entonces, ¿cómo se manifiesta una vida piadosa? Esa es la gran pregunta que todas vamos a contestar y lo vamos a hacer en parejas para que con la pareja que le va a tocar, usted pueda definir o pueda expresar su pensamiento con relación a esta pregunta. ¿Cómo se manifiesta entonces una vida piadosa? De acuerdo a lo que hemos venido hablando hasta aquí. ¿Tú qué piensas, María Dolores, de cómo se manifiesta una vida piadosa? Sí, en poquitas palabras, dinos, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, para mí sería ver a una mujer llena del amor del Señor, que me hable con respeto, que sea reverente en todo lo que ella muestre hacia mí. Bueno, gracias María Dolores por compartirnos. ¿Alguien más quisiera decirnos qué piensan en pareja, qué hablaron de cómo se manifiesta una vida piadosa? Teniendo respeto y reverencia con nuestra conducta, nuestro comportamiento en todo lugar hacia Dios y también con el prójimo. Gracias, Betsy. Yo creo que todas pudimos compartir y sacar, ¿verdad? Más acerca de esto. No, es que Vamos a ver que una vida piadosa no solamente se manifiesta cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? En el culto, ahí no, o en cualquier actividad de la iglesia, no solo es ahí, sino es como el aire que uno respira, ¿verdad? Que se manifiesta en todo lugar. Una vida que agrada a Dios, que adora a Dios. Vemos aquí que la vida piadosa de la que estamos hablando es aplicar a nuestra vida diariamente el porte reverente, la conducta sagrada y el comportamiento santo. Esta es una frase que la autora puso ahí en el libro y la quiero como desglosar un poquito más y que ustedes puedan comentar, escribir sus opiniones al respecto. Vivir una vida piadosa es aplicar a nuestra vida diaria, o sea, diaria, desde que amanecemos hasta que nos dormimos, ¿verdad? El porte reverente, o sea, lo que ya estuvimos hablando, ese porte reverente es una conducta que refleja nuestra adoración a Dios, hermanas. Ese es el punto. Cuando decimos, me gustó la definición que dijo Ingrid cuando dijo que era de respeto y veneración. Ese respeto y veneración a Dios es adoración a Dios. Eso se refleja en nuestra conducta. La conducta sagrada, esa conducta que muestra que a Dios lo tenemos en un lugar especial en nuestra vida. El primer lugar de nuestra vida siempre debe ser Dios. Si eso nosotros lo tenemos como convicción,
por siempre en nuestra vida, eso se va a reflejar en nuestra conducta y en el comportamiento que muestra santidad. Hermanas, vamos a ir más a lo práctico. ¿Cómo estoy yo realmente comportándome cuando estoy con mi esposo? O sea, frente a la gente puede ser una cosa, pero cuando estoy a solas con mi esposo, ¿cómo me comporto con él? Con mis hijos, con las amigas, en el colegio. Cuando voy en el tráfico, voy diciendo un montón de malas palabras, enojándome. ¿Qué estoy escuchando de música o programas? ¿Qué es lo que veo en la televisión? ¿Qué es lo que busco en las redes sociales? Usted me puede decir, no, hombre, yo no ando viendo cosas indebidas en la televisión, yo no veo nada malo en las redes sociales, pero a lo mejor mi comportamiento es muy materialista, a lo mejor mi conducta es muy pesadita con la gente, a lo mejor mi conducta no muestra respeto a Dios porque siempre estoy haciendo bromas de doble sentido y me estoy riendo de cosas indebidas. Miren, y lo digo, hermanas, porque me ha tocado estar en grupos de mujeres cristianas donde se habla de cosas indebidas, consejos indebidos, ¿verdad? De repente aparece una contando sus problemas y llegan y la otra amiga y le empieza a dar consejos que nada que ver con la palabra de Dios. He visto mujeres cristianas que su vida es la vida material, que solamente están pensando en lo material y las cosas de Dios lo dejan a un lado. ¿Cómo está reflejando mi vida si yo realmente estoy amando, respetando a Dios? Esa es la pregunta, hermanas. Y ahí la autora nos puso el ejemplo de Ana, la anciana en el templo. Sin irnos más lejos, veamos ahí Lucas 2, 36 al 38, que es un pasaje que ustedes ya conocen. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. O sea, esta mujer se quedó viuda joven y desde que se quedó viuda se dedicó a la oración, ¿verdad? Ahí en el templo. Y dice que nunca salía del templo, sino que permanecía ahí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Bueno, con el ejemplo de Ana, rápidamente recordemos que ella tuvo una vida en el templo. O sea, ella desde muy joven se concentró en el templo y no salía de ahí ni de día ni de noche. Pero ¿qué era lo que hacía según la palabra de Dios? Adoraba a Dios. Tenía una vida de adoración a Dios. Y dice que se dedicaba al ayuno y oración. Era constante. Era una mujer totalmente, bueno, algunos dicen como una sacerdotisa, ¿verdad? Ahí, consagrada totalmente a Dios. Ella, como viuda, pudo haberse casado, hermanas, ¿verdad? Una viuda que quedó joven. Ella pudo decir, bueno, tengo derecho, ¿verdad? Según la ley de Moisés, tenía derecho, podía casarse, pero ella escogió algo mejor. Escogió tener una vida entregada completamente a Dios, de tal manera que ella esperaba al Mesías y pudo reconocerlo porque estaba llena del Espíritu Santo. Ella tenía una vida constante en oración y entonces Dios le dio ese regalo de ver al Salvador, al que tanto esperaba, al Mesías. Bueno, pongo este ejemplo y no me voy a ahondar más porque aquí el punto, hermanas, es cómo vivir entonces una vida piadosa, según lo que la autora nos ha estado retando y animando en el primer capítulo. Pero yo me puse a pensar, hermanas, ¿qué tanto podemos sacarle a una frase en un versículo?
podríamos nosotros hacerle toda la exégesis, ¿verdad? Que lo hemos tratado de hacer al estudiar un poquito las palabras, de qué se refiere esta frase, pero esto no se tiene que quedar solo en el conocimiento, aquí en la mente, nosotros infladas de conocimiento, ¿no? Tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, ¿cómo vivir una vida piadosa, hermanas? Ya ustedes en las parejas ya lo dijeron, pero recordemos algunas cosas básicas. Primero, tomando el ejemplo de Ana y tomando el ejemplo de muchas mujeres en la Biblia, ¿verdad? De que llevaron una vida de respeto y reverencia a Dios. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Pero no solamente la oración de 5 minutos, 10 minutos, que qué bueno. Si tenemos media hora en la mañana, media hora en la noche, no lo sé. Su tiempo a solas con Dios es suyo. Usted sabe cuándo y cómo lo hace. Pero el punto, hermanas, es que debemos aprender a tener una vida constante en oración. Siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la cuestión es que decir, ¿y cómo? ¿Y si se puede? Sí se puede, hermanas. Lo que pasa es que nuestra mente se desenfoca, ¿verdad? Y no me deja mentir, cuando nuestra mente se desenfoca de las cosas de Dios o de la oración, entonces viene un montón de luchas en nuestra vida, en nuestra mente, luchas emocionales, y se nos olvida la palabra enojadas, andamos tensas, ¿verdad? Porque no estamos concentradas, porque no estamos enfocadas. Por eso el autor de Hebreos dijo, puestos los ojos en Jesús, siempre, todo el tiempo, puesta nuestra mirada en Él, hermanas. Y eso nos lo da una vida de oración constante. Pero también, ¿cómo se vive una vida piadosa? Bueno, estando conscientes de la presencia de Dios. Miren, hermanas, este punto, por favor, subráyelo, como decía un maestro, don Abel Morales, con color pitaya, por favor, porque es que miren, esta parte de estar conscientes de la presencia de Dios nos cuesta, hermanas. Nos desenfocamos. Y cuando realmente entendemos que la presencia de Dios está conmigo siempre, en todo lugar, en todo momento, sea en alegría, sea en dolor, sea en cualquier problema, cuando estamos en cualquier situación, la presencia de Dios está conmigo. Ahí cambia mucho, hermanas. Eso cambia nuestra vida. Porque cuando yo tengo ganas de decir algo que va a herir a otra persona, me quedo callada porque Dios está aquí conmigo, ¿verdad? Cuando yo estoy pensando algo indebido, cuando estoy a solas, y yo no estoy diciendo que usted está viendo cosas malas, no, hermanas, tal vez un pensamiento malo puede ser, uy, como me cae mal esta persona, ¿verdad? Un pensamiento malo puede ser la envidia hacia una persona, ¿verdad? El egoísmo. Hay pensamientos que rondan en nuestra mente y son malos, hermanos. No somos, como dijo el hermano Quique Fernández, ¿verdad? El domingo, todos somos injustos. No hay ningún justo, no hay nadie que haga lo bueno. Entonces, no nos hagamos así como las santitas porque en nuestra mente pasan cosas malas. Todas tenemos actitudes, conductas malas, pero cuando estamos conscientes de la presencia de Dios, entonces eso cambia, porque yo voy a tener respeto a Dios. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios lo tengo cuando yo estoy consciente de la presencia de Dios en mi vida y en todo lugar. La alabanza a Dios en todo tiempo, hermanas, es otra cosa que nos lleva a tener una vida piadosa. En cualquier momento, alabar a Dios por lo que Él hace, por lo que Él es, en momento de prueba, en momento de alegría, en todo momento, alabar a Dios, tener una vida que realmente con nuestra boca le alabe, pero también con nuestra conducta. También, hermanas, piensa en los atributos de Dios. Piensa en los atributos de Dios, ¿no? Él es santo, Él es amoroso, Él es omnipotente, Él es soberano,
Si pensamos en los atributos de Dios, nuestra vida va a cambiar, nuestro enfoque en nuestra vida va a cambiar, nuestra perspectiva de vida cambia. Y eso nos ayuda a tener una vida piadosa, una vida que se enfoque a Dios, una vida que se enfoque en la adoración a Dios. Le adoramos a Él por todos sus atributos. Vivir una vida respetuosa a Dios en todo momento, en todo lugar, con mi hablar, con mi conducta, con mi pensamiento. Y una conducta que invite a otros a adorar a Dios y no a una misma. Y eso es importante, hermanas, porque una vida piadosa nos lleva a vivir una vida en humildad. Una vida piadosa inspira a otros a que adoren a Dios, a que quieran vivir agradando a Dios. Usted piensa en mujeres, como la autora dice, ¿verdad? Que ella tiene ejemplos de mujeres que han retado su vida. Yo creo que cada una de nosotras podemos tener ejemplo de mujeres que nos inspiran a vivir una vida de humildad, una vida de amor, una vida de servicio a Dios, una vida de amor a Dios. Hermanas, pero el reto es que no otras sean nuestra inspiración, sino que el reto es nosotras ser inspiración a otras mujeres que quieran agradar a Dios. Entonces, con esto termino. Dios nos está llamando a tener una vida piadosa. Gracias porque en tu bondad, Señor, con amor, tú nos llevas a tu palabra y nos haces ver las áreas en las que tenemos que mejorar. Señor, queremos hacer caso a ese llamado que tú nos estás haciendo de vivir una vida en piedad, una vida piadosa, una vida en reverencia, una vida en adoración a ti, Señor. Una vida que realmente refleje que te amamos, que vivimos por ti y para ti, Señor. Ayúdanos, rendimos esas áreas de nuestro corazón, de nuestra mente. Todo, Señor, lo rendimos a ti. Y ayúdanos a escudriñar, Señor, esas partes donde aún no sabemos que quizás estamos fallando y no queremos reconocerlo o no nos hemos dado cuenta. Señor, ayúdanos a rendir todo nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde y gracias por las hermanas, Señor, amigas que nos hemos reunido hoy. Pedimos, Señor, que lo que hoy aprendemos lo podamos reflejar, que lo podamos aplicar y guíanos en este camino de búsqueda de cómo vivir una vida piadosa, Señor, para ser mujeres que te agraden y que vivamos conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.